Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es buenas intenciones sin conocimiento. Los creyentes debemos tener la buena intención de hacer siempre el bien. Debemos quererlo hacer sinceramente, hasta poderlo obrar en todas las cosas. No importa que la vida se nos ponga cuesta arriba, nada ni nadie debería conseguir que nos cansemos de hacer el bien. La fe de un creyente se muestra de forma cierta y verdadera cuando se acompaña de obras buenas. Quien cree y obra es salvo, según el apóstol Santiago. Pero el bien o las buenas obras de las que hablamos no deben ser nunca meros buenos propósitos. Nunca deben ser meros hechos, incluso, obrados como rito religioso para obtener algún beneficio temporal o eterno. Tampoco deben ser buenas intenciones sin conocimiento ni fe en lo que se hace. El texto a estudio nos habla de unas buenas obras asociadas al arca de la alianza, que hizo David e Israel sin conocer la voluntad de Dios sobre cómo había que considerarla, tratarla y manejarla. El resultado fue negativo para el pueblo. Veamos cómo David no sabía que las buenas intenciones por sí solas no son suficientes ante Dios. Las buenas intenciones obran cosas que parecen buenas a quienes las hacen. David tenía una buena intención cuando quería llevar el arca a Jerusalén. Nos dice segundo de Samuel 6:2 que David partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová. Y en primero de Crónicas 15:1 David arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. El arca del pacto, el arca de Dios, se encontraba en un lugar provisional. Y ahora David quería darle un lugar correcto, adecuado, también temporal hasta que se hiciese el templo, pero un lugar mejor que aquel temporal en el que estaba. Y trasladó el arca del lugar provisional al lugar hecho expresamente para que morase el arca allí. Y de camino se nos dice que Usa, uno de los que la llevaban, tenía buena intención. David tenía buena intención al querer llevar el arca y Usa también tenía buena intención. Y en un momento dado, durante el camino, el arca estuvo a punto de caerse y él quiso impedir que se cayese del carro. En segundo de Samuel 6, 3 al 6 se dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Está claro que Usa tenía una buena intención, impedir que el arca cayese del carro al suelo. También en el Nuevo Testamento encontramos dos casos de buena intención, en dos personas que con buena intención creyeron hacer cosas con un fin noble. Este es el caso de Marta y de Pedro. Ambos tenían buena intención. Ellos, ambos, pretendían corregir un presunto error. En Lucas 10, 38 al 40, se nos dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa a Jesús y María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres
y dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Jesús está visitando a esa familia y nada más llegar, habla de las cosas de Dios, de las cosas de la salvación, y María se queda prendada, escuchándole a sus pies, mientras Marta pues se ocupa de aquellos quehaceres propios de la hospitalidad, es decir, preparar la comida para los huéspedes. Y ante esto, Marta le dice al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Con buena intención, Marta le dice a Jesús que reprenda a su hermana por sentarse a escuchar y no ayudarla a ella a preparar la comida. Y el otro caso decíamos que era de Pedro. En Mateo 16, 21 al 22, se nos dice que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario padecer mucho y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús habla de su muerte, de su sacrificio, que tiene que suceder pronto, y Pedro, llevado por su buena intención, le dice a Jesús que no vaya a suceder tal cosa. Señor, no mueras, no te sacrifiques en la cruz o en ningún otro lugar. Por buena intención, llevado de buena intención, Pedro quiere disuadir a Jesús de ir a la cruz. Por tanto, en los casos anteriores, todos ellos, hemos visto buena intención en las personas. Buena intención en David, buena intención en Usa, buena intención en Marta y buena intención en Pedro. Todos tenían buena intención en lo que querían hacer o estaban haciendo. Pero las buenas intenciones no son suficientes para agradar a Dios. De manera sorprendente, Dios se enojó con Usa y le acusó de temeridad. Segundo de Samuel 6:7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Según este texto, a pesar de su buena intención, lo que Usa hizo fue una temeridad. Y Dios se enojó con él. Dice el texto, se encendió contra Usa y lo hirió y murió. Está claro que la buena intención de Usa no agradó a Dios. La buena intención de Usa no fue suficiente para agradar a Dios. Y es evidente también que Marta y Pedro se equivocaron estrepitosamente. Se equivocó Marta y se equivocó Pedro. En Lucas 10, 41 al 42 se nos dice que respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta se equivocó. María era la que había hecho lo correcto. Ella creía que era importante, o más importante incluso, servir la comida, y María pensaba que era más importante escuchar la palabra de Dios. Jesús se puso a favor de María. Y en Mateo 16, 23 se nos dice que Jesús dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Con estas palabras tan fuertes, tan duras, Jesús
reprende a Pedro y le hace ver que por muy buena intención que tuviera, estaba siendo un instrumento del diablo. Con buena intención se puede ser un instrumento del diablo. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, le dijo Jesús. Me eres tropiezo. Con buena intención se puede ser no solo instrumento del diablo, sino hacer tropezar a otros. Y dice Jesús, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Desde el punto de vista humano, pues hay que evitar el dolor, el sufrimiento. Desde el punto de vista humano, lo mejor siempre es la salud, el no pasar por ninguna situación penosa, triste, desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios, las cosas pueden ser muy, muy distintas. David no pensó en que hubiera una razón que explicara el desagrado de Dios por el transporte del arca. No pensó que hubiera una razón. Tampoco pensó en que hubiera una razón por lo que le sucedió a Usa. Se quedaron todos consternados. ¿Acaso no estaban haciendo algo bueno? ¿Acaso no estaban trasladando el arca de un lugar provisional a un lugar mejor? Por eso lo que hizo David fue detener aquello. Como no entendía lo que pasaba, pues lo detuvo. Nos dice en 2 Samuel 6, 10 al 11, que la hizo llevar David, el arca, a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Durante 3 meses David estaba confuso. Y posiblemente muchos en Israel estaban confusos. ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué Dios se ha enfadado? ¿Qué ha sucedido? Y es que las meras buenas intenciones hacen errar, hacen equivocarse. A David, a Usa, a Marta, a Pedro. Las meras buenas intenciones confunden e incluso cansan, que es lo que le sucedió a David. Se cansó, desistió en lo que estaba haciendo, dejó de hacerlo porque como no entendía, pues se cansó de trasladar el arca. Dejó de obrar la obra buena, la buena acción que en su intención quería llevar a cabo. Segundo Samuel 6, 9 al 10. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. No quiso traerla. Viendo lo que había sucedido, dijo, bueno, esto es imposible, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo ante esto? Pero el caso es que finalmente David aprendió a tener buenas intenciones con conocimiento y obediencia, que es lo que Dios quiere de nosotros. Buenas intenciones con conocimiento y obediencia. Dios confirmó que el arca en sí, como objeto que era, sagrado sí, pero era un objeto, no traía el mal de sí mismo a los que estaban junto al arca. Con esto, lo que Dios quería evitar era cualquier confusión basada en apreciaciones supersticiosas. La superstición otorga a objetos, a ritos, cosas que tienen que ver con el poder y la gracia de Dios. Las personas que creen que por llevar una cruz están protegidos del maligno, están protegidos de cualquier accidente. Las personas que creen que por llevar una medalla de un santo, de una virgen, están protegidos. Todo eso es superstición. Confiar en un objeto
creyendo que el objeto tiene propiedades divinas, propiedades milagrosas, sobrenaturales. Eso es superstición. Y esto es algo condenado por Dios. Y Dios no quería que su pueblo tuviera superstición con respecto al arca. Por eso cuando el arca fue llevada a otro lugar, no al que quería David, pero fue llevada a otro lugar, nos dice 2 Samuel 6, 11 al 12, que bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Fue Dios quien bendijo a Obed Edom, no el arca. Lo dice el texto, bendijo Jehová a Obed Edom. Pero con esto lo que Dios quería hacer era que el pueblo no creyera que el arca en sí traía maldiciones a quienes la llevaban, a quienes la tenían, a quienes incluso la tocaban. La creencia, repetimos, de que un objeto religioso tiene cualidades divinas es pura idolatría. En Jeremías 10, 3 al 5 se subraya esto. Las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. No hablan, no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Los objetos religiosos, sean imágenes, sean cruces, sean arcas, sea lo que sea, no tienen poder para hacer mal, ni poder para hacer bien. Dios es quien puede bendecir a alguien o retirarle su bendición. Dios es quien tiene poder, pero no los objetos. Hechos 17, 29 al 30. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios no tiene nada que ver con imágenes, con esculturas, con objetos sagrados o cuasi sagrados, no tiene nada que ver con aquello. Aunque le representen supuestamente, no tiene nada que ver con aquello. Es Dios quien bendice o quien maldice. Es Dios quien reprende y es Dios quien quita el pecado mediante su perdón. Desde su morada en los cielos, Dios concede su gracia con su poder y con su misericordia. Deuteronomio 26, 15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo. Desde tu morada bendice a tu pueblo. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en ningún objeto pequeño o grande. Él es tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener. Dios es inmenso. Dios está en todas partes al mismo tiempo, porque es omnipresente. No está condicionado a un espacio pequeño determinado por los hombres. Pero había una explicación, por tanto. Si el arca en sí no traía el mal ni el bien, había una razón de lo que había sucedido a Usa. Y Dios quería que el pueblo entendiera las cosas, que tuviera conocimiento, que no tuviera meramente buenas intenciones, sino que tuviera conocimiento. Y Dios había dicho desde el tiempo de Moisés y de Josué que el arca, como todos los demás objetos del tabernáculo, debían ser manipulados y transportados solo por los levitas y sacerdotes.
Esto lo había dicho Dios. Era un mandamiento de Dios. Aquellos que se dedicaban al servicio de Dios, al culto, eran los encargados de todas las cosas que tenían que ver con el culto. Y ellos tenían que transportar el arca. Solo ellos. Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle. Esto fue un mandamiento de Dios. Esta tribu es la que me servirá, es la que ofrecerá los sacrificios. Esta tribu es la que se encargará de la expiación, de las ofrendas, del transporte de todas las cosas, de tocar, de usar todas estas cosas. Esta tribu, porque ha sido separada, consagrada para este oficio. Por tanto, solo la tribu de Leví y los sacerdotes podían hacer aquello. Y parece ser que al principio del transporte del arca, David no lo sabía, y los demás tampoco. Primero de Crónicas 15:2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada. Esto lo dice David a posteriori, después de que pasó lo que pasó. No debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Por tanto, David entendió que esta fue la causa del enfado y del juicio divino, que el pueblo y el propio David se habían olvidado de los mandamientos de Dios vinculados al culto, al sacrificio, a la ofrenda, a todo lo que tenía que ver con las cosas sagradas. Se habían olvidado. Por eso cualquiera que pudiera hacerlo, se le dio el encargo de llevar el arca y aquello en sí era lo que ofendía a Dios. El olvido de su ley, el olvido de sus mandamientos, el hacer las cosas de otra manera. Esto ofende a Dios. Hay gente que cree que lo importante es hacer cosas. Da igual que sea exactamente como Dios las dijo o no. Pero Dios no piensa así. Dios quiere que se hagan las cosas que Él ha mandado. Y quiere que esas cosas que Él ha mandado las haga las personas que Él quiere que hagan esas cosas. No cualquiera. No cualquiera. David lo entendió. El arca no debe ser llevada sino por los levitas. Por tanto, David entendió que esa fue la causa del enfado y del juicio divino. David lo entendió. Primero de Crónicas 15:13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Mirad aquí, no le buscamos según su ordenanza. Buscamos a Dios, deseamos hacer cosas por Dios y para Dios, pero no según su ordenanza, no como Dios había mandado, no como Dios había ordenado. Por tanto, David reconoce que tuvieron buena intención, pero esa buena intención estaba desviada de la revelación de Dios, de lo que Dios había dicho. Así pues, finalmente, entendiendo las cosas, adquiriendo conocimiento sobre las cosas, finalmente David mandó que los levitas y los sacerdotes transportasen el arca a Jerusalén. Eso suponía tener buena intención, con conocimiento y obediencia a Dios. Primero de Crónicas 15:3-4 y 12, y congregó David a todo Israel en Jerusalén, y también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y les dijo, pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Primero de Crónicas 15:14-15, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, no en un carro, sino el arca tenía que ser cargada por personas, y estas personas tenían que ser levitas y sacerdotes, no otras personas. Todo estaba mandado por Dios,
todo estaba estipulado por Dios. Ellos no hicieron ninguna de las cosas que Dios había mandado, ninguna. Conforme hicieron finalmente, conforme a la palabra de Jehová. Y de esta manera, el arca llegó bien a Jerusalén y fue puesta en el lugar adecuado. Segundo de Samuel 6:15 al 17. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Primero de Crónicas 16, 4 y 37, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Y dejó allí a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Dios había dado órdenes estrictas sobre el culto, sobre el sacrificio, sobre la adoración, sobre cómo las personas tenían que reconocer sus pecados, arrepentirse de ellos, qué sacrificios tenían que traer. Todo eso estaba estipulado por Dios, todo en sus detalles más insignificantes. Ellos lo olvidaron todo y lo hicieron a su manera, con buenas intenciones, pero desobedecieron a Dios. Las buenas intenciones sin conocimiento han sido el tema de hoy. David no sabía que las buenas intenciones por sí solas no son suficientes ante Dios. Las buenas intenciones obran cosas que parecen buenas a quienes las hacen, pero en muchas ocasiones obran el mal. Por ello, las buenas intenciones por sí solas no son suficientes para agradar a Dios. El bien debe ser hecho siempre, y no hacerlo es pecado. David aprendió a tener buenas intenciones con conocimiento y obediencia. Dios confirmó que el arca no traía el mal a las personas, pero Dios había dicho que sólo debía ser manipulada y transportada por los levitas y sacerdotes. Así pues, finalmente, David mandó que los levitas y los sacerdotes transportasen el arca a Jerusalén, obrando con buena intención, conocimiento y obediencia, que es como Dios quiere que obremos siempre, con buena intención, conocimiento y obediencia. Que Dios nos ayude a hacerlo siempre, así para su gloria y para su honra. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque nos enseñas en ella que tenemos que tener un corazón amplio, grande, que tenemos que tener amor por ti, por tus cosas, de manera que tenemos que tener siempre deseos buenos, buenas intenciones para ti y tus cosas, pero también nos dice, Señor, que tenemos que tener conocimiento de lo que tú has mandado, de lo que tú has enseñado, para proceder siempre conforme a ese conocimiento. Ayúdanos, Señor, a tener buenas intenciones en conocimiento y fe. Danos esta gracia, oh Padre. De nuevo te seguimos también dando las gracias por los enfermos, que sigas recuperando. Gracias, Señor, porque estás terminando de recuperar a los enfermos del COVID. Sigue ayudándoles, Señor, a salir de esta enfermedad. Ayuda a Loli, ayuda a Aide y a otros, Señor, que puedan estar pasando el COVID en estos días y no lo sepamos. Ten misericordia de ellos. Y por otros, Señor, que han sido operados, como Carmen Rosa, como Carmen Teresa, como Susana, como Noemí, como la esposa de Gamaliel, como Misael. Ayúdale, Señor, a terminar de recuperarse de sus enfermedades o de sus operaciones. También te pedimos por los que tienen enfermedades crónicas, como Otto, como Águeda, como Cristina, porque son mayores, Señor, ten misericordia y ayúdales. Y por otros, Señor, que también tenemos otros problemas, ayúdanos en nuestras enfermedades, en nuestros achaques, y guárdanos del mal y del maligno. Protege a todo tu pueblo, Señor,
y bendícenos a todos. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.